Dicen que un nuevo bebé une más a la familia. Para mí fue la noche en que mi mundo se rompió en silencio y nadie se dio cuenta. Mi nombre es Isla Bennett. Crecí en un tranquilo pueblo costero a las afueras de Charleston, Carolina del Sur, donde los veranos húmedos se prolongaban y los vecinos saludaban desde los porches derruidos. De niña pensaba que mi familia era como la de todos los demás. Papá enseñaba historia en la universidad local y mamá trabajaba en turnos de madrugada horneando en el café del pueblo. No éramos ricos, pero la vida se sentía plena. Fui hija única durante un tiempo y realmente creía que era todo lo que necesitaban. Mamá me trenzaba el cabello antes del amanecer y papá me llevaba a pescar cangrejos en el muelle todos los domingos. En las noches cálidas nos sentábamos en los escalones de atrás con rebanadas de sandía, riendo mientras las luciérnagas parpadeaban en los campos. Pensaba que así era el amor. Todo cambió una noche tormentosa de septiembre de 2004, justo después de mi 9º cumpleaños. Me desperté con golpes en la puerta principal y el rojo y azul intermitente de una ambulancia en la entrada. Mi tía Marlene me apresuró a ponerme una chaqueta, con el rostro pálido. Mamá había entrado en trabajo de parto prematuro, dijo. Mi hermano Caleb estaba luchando por respirar en una UCI a 2 pueblos de distancia. Era demasiado joven para entender, pero en el fondo lo sentía, la vida nunca volvería a ser como era. Caleb era pequeño, translúcido, apenas se movía bajo una red de cables. No lo toques, dijo mamá bruscamente sin apartar los ojos de las máquinas. Cuando extendí la mano, la suya atrapó la mía, no con amor, sino con miedo. Cuando Caleb finalmente llegó a casa, la casa se volvió fría. Los purificadores de aire zumbaban constantemente, el olor a lejía impregnaba todo. Si tan solo estornudaba, me enviaban a casa de Marlene. Al principio pensé que era una aventura. Marlene hacía panqueques de chocolate y me dejaba quedarme despierta hasta tarde leyendo, pero poco a poco me di cuenta, era una extraña en mi propia familia. Llevé a casa mi primera prueba de ciencias perfecta, radiante de esperanza. Mamá la miró, murmuró algo sobre que Caleb necesitaba nuevos humidificadores y siguió adelante. Papá me revolvió el cabello distraídamente, sin abrazos, sin brillo en sus ojos. Seguía respirando, pero de alguna manera sentía como si hubiera desaparecido. Hice dibujos, gané el primer premio en la feria de ciencias de 8º grado y pasé horas contándole a mamá sobre las civilizaciones antiguas sobre las que estaba leyendo, pero cada vez mis esfuerzos eran ignorados con las mismas frases cansadas. Caleb tiene fiebre baja, Caleb finalmente está durmiendo, Isla, cariño, baja la voz. Poco a poco aprendí a desaparecer. Me retiré a mi habitación, el único espacio que siempre olía ligeramente a menta, el único aroma que Caleb no soportaba, así que se mantenía alejado. En ese pequeño santuario me perdí en el mundo del arte, la historia, las antigüedades y las vidas imaginadas detrás de pinturas descoloridas y marcos agrietados. Pero peor que ser ignorada era la forma en que reescribieron la historia de quién era yo. Isla siempre ha sido fuerte e independiente, les decía mamá a los vecinos cuando preguntaban por mí al entrar en el programa avanzado. Sabe que Caleb necesita apoyo adicional. No, yo no lo sabía. Solo sabía que alguna vez tuve una familia que me hizo un espacio y luego, un día, dejaron de hacerlo. Era como si todo el calor hubiera sido absorbido y yo me hubiera quedado orbitando a su alrededor, olvidada. Los abrazos, los momentos de estamos orgullosos de ti, esos estaban reservados para Caleb. Yo no necesitaba nada de eso, aparentemente. Isla es la fuerte, decía mamá con una sonrisa desdeñosa. Pero ser fuerte no significa que no necesites amor. A los 13 años encontré mi primer refugio real, una panadería escondida en la calle principal llamada Sweet Grass and Sage, dirigida por una mujer llamada Miss Eleanor. Nunca preguntó por qué una niña de 13 años quería limpiar pisos y vender muffins después de la escuela, simplemente me entregó un delantal y dijo, todos merecen un lugar donde puedan brillar. Nunca olvidé eso. Todos los días después de la escuela, fregaba mostradores, apilaba bollos y pulía vitrinas de vidrio. En casa, terminaba mis tareas en silencio en mi escritorio destartalado junto a la ventana. Nadie preguntaba a dónde iba o qué hacía, siempre y cuando me mantuviera callada, siempre y cuando no molestara a Caleb. Caleb nunca lavó un plato, nunca cargó una mochila más grande que una carpeta. La familia aparecía con pancartas y globos para cada recital de piano o concurso de ortografía en el que participaba él.
Yo incluso cuando obtuve un 1600 perfecto en el SAT, mamá solo dijo, eso está bien, Isla, mientras ayudaba a Caleb a elegir universidades que ni siquiera había visitado. Durante mi último año, solicité ingreso a 12 universidades, en silencio, durante los descansos de la panadería, con la suave guía de Miss Eleanor en mis ensayos. Ella revisó mis solicitudes e incluso me enseñó a escribir como si mi voz importara. Solicité todas las becas que pude encontrar, basadas en el mérito, basadas en la necesidad, cualquier cosa que pudiera alejarme. Entonces, una tarde húmeda de principios de mayo, mientras limpiaba los escaparates de la panadería, mi teléfono vibró, una aceptación en la Universidad de Duke, beca completa, programa de honores. Me quedé sin aliento. Miss Eleanor me abrazó en un abrazo que olía a harina y vainilla, y por primera vez, me permití llorar. Esa noche llevé la carta de aceptación a casa. La coloqué en el mostrador mientras mamá doblaba la ropa de Caleb. Ella la miró, murmuró, buen trabajo, cariño, y volvió a ordenar sus camisetas de fútbol. Y tal vez no lo menciones demasiado, agregó. Caleb está un poco estresado con los exámenes finales. Asentí, doblé la carta y la guardé. Una semana después hicieron una fiesta cuando Caleb fue votado como el más probable de tener éxito en su escuela secundaria. Colgaron su foto, un adolescente sonriente con un trofeo de plástico, justo encima de la chimenea. Lo llamaron el futuro de la familia. Miré su foto, luego mi propia mochila gastada llena de formularios universitarios, becas, sueños. Fue en ese momento que lo supe, no importaba cuán brillante brillara, ya habían decidido dónde pertenecían sus corazones. Pero esta vez tenía un boleto de salida, esta vez me había labrado una puerta. En Duke me especialicé en historia del arte, persiguiendo el amor por las reliquias antiguas y la belleza olvidada que la abuela Marlene me mostró una vez. La recordaba dejándome hurgar en cajas de zapatos llenas de viejos broches, piezas que nadie más valoraba, pero yo podía ver su magia oculta. Y ese instinto, el que podía ver lo que otros descartaban, algún día se convertiría en mi mayor fortaleza. Me gradué con honores y conseguí una pasantía en una firma boutique de tasación de joyería antigua en Charlotte. Mientras otros perseguían el dinero rápido, yo me ponía guantes blancos, me inclinaba sobre bandejas de terciopelo y estudiaba lo pasado por alto, porque sabía mejor que nadie que algunas de las cosas más valiosas del mundo son las que nadie pensó en notar. En ese momento, no sabía que esas baratijas olvidadas cambiarían mi vida. El primer cambio vino de un broche metido en una caja etiquetada como bisutería, que se suponía que valdría tal vez $50. Pero en el momento en que lo recogí, algo en mí se agitó. No era llamativo ni siquiera simple, pero el grabado era increíblemente fino, el esmalte impecable. En la parte posterior, casi oculto, había un pequeño sello distintivo, desgastado por el tiempo. Esa noche me quedé despierta investigando. Resultó que pertenecía a un joyero francés que había creado piezas para aristócratas antes de que su estudio fuera destruido durante la Primera Guerra Mundial. El broche no solo era real, era excepcionalmente raro. Presenté mis hallazgos en una pequeña reunión de personal, con el corazón latiendo con fuerza, pero con voz firme. Llegué con documentos, comparaciones históricas, incluso impresiones de archivos de museos. Convencí a un amigo bibliotecario para que investigara. El resultado, la valoración del broche saltó de $50 a más de $12,000. Y cuando llegó al piso en una exhibición de Charleston, se vendió por más de $40,000. Por primera vez mi nombre apareció en el correo electrónico de la empresa, Isla tiene buen ojo. Seguí trabajando como si nada hubiera pasado, pero de alguna manera, las piezas mal juzgadas seguían llegando a mis manos. Un relicario de esmalte de una casa de empeños resultó ser ruso imperial. Un simple anillo de bodas resultó ser parte de una colección limitada de reliquias de Boston. Poco a poco mis supervisores me confiaron colecciones más grandes. Una tarde con una tarta de limón en un pequeño y polvoriento café, mi gerente, la señorita Langston, me preguntó, ¿alguna vez has pensado en trabajar por tu cuenta? Me reí, la chica quebrada que todavía vivía de sándwiches de mantequilla de maní. Ella sonrió con complicidad. Exactamente. El hambre agudiza la visión. Esas palabras nunca me abandonaron. Empecé a aceptar pequeños trabajos independientes, verificando piezas para tiendas de antigüedades locales, ventas de bienes familiares, joyerías familiares que no podían permitirse las empresas ostentosas.
Cobraba menos, pero no dejaba ningún defecto sin ser notado. Paciente, implacable. Una noche rebusqué entre mis cosas viejas y encontré el cuaderno gastado de la abuela Marlene. En la primera página había garabateado: no es la joya, es el ojo que ve la joya. Lo entendí entonces. Si mi familia me había pasado por alto, yo nunca me pasaría por alto a mí misma. A los 27 años, abrí mi propia oficina de tasación, un pequeño segundo piso sobre una pizzería en el centro de Charlotte. El escritorio se tambaleaba, el techo goteaba en primavera. El letrero que colgué en la puerta decía Silverlight and Ivy. Silverlight por la forma en que brilla el metal viejo, and Ivy por cómo juré que crecería incluso en las grietas que nadie más veía. Nadie lo sabía, ni mi familia, ni siquiera Caleb. Seguían pensando que trabajaba a tiempo parcial en algún lugar, probablemente archivando libros o haciendo trabajo de secretaría. Mientras tanto, yo verificaba anillos de compromiso de la era de la depresión para abogados, tasaba colecciones perdidas encontradas en viejos graneros y rastreaba la procedencia de reliquias hasta dinastías europeas. Un cliente se convirtió en 3 se convirtieron en 10. Al final de mi segundo año, tenía una oficina a pie de calle con ventanas de vidrio y un letrero pintado a mano. Contraté a Maya, una graduada en geología con un ojo paciente y un corazón lleno de preguntas. Le enseñé cómo encontrar el alma en una piedra preciosa, cómo confiar en la pequeña voz que susurra. Para el año 5 teníamos oficinas en Charlotte, Charleston y Nashville. Autenticamos ventas de bienes por millones de dólares, asesoramos a museos, fuimos invitadas a simposios nacionales de tasación. Para entonces mi patrimonio neto superaba silenciosamente los 12 millones de dólares, con otro medio millón en contratos en curso. Y aún así vivía de forma sencilla, un viejo sedán azul, una modesta casa artesanal a las afueras de Charlotte. Sin anuncios en Instagram, sin fiestas con champán, porque no estaba construyendo una marca, estaba construyendo una vida que nadie pudiera quitarme. En las cenas de los domingos, todavía escuchaba a mamá hablar sobre las nuevas ambiciones de Caleb, el próximo posible cambio de carrera de Lily, el consejo de papá de encontrar un trabajo estable con beneficios. Sonreía cortésmente mientras cortaba pollo asado, el peso de las tasaciones de diamantes y los contratos de antigüedades cuidadosamente guardados dentro de mis manos tranquilas y firmes. Ellos no lo sabían, pero pronto lo harían. La conversación fluía fácilmente alrededor de la mesa. Lily mostrando un nuevo bolso de diseñador que decía que era de una gran rebaja, aunque una sola mirada me dijo que era una pieza de edición limitada, nunca rebajada, en ningún lado. Cuando alguien me preguntaba por mí, yo solo sonreía cortésmente. Lo mismo de siempre, decía. Algunas tasaciones vintage, algo de trabajo de autenticación. Nadie pedía más detalles. Nadie notaba que el collar de perlas que llevaba una vez perteneció a una condesa eduardiana, o que el delicado broche de rubí prendido en mi chaqueta era un diseño artesanal francés de principios del siglo XX. Asumían que todo era basura de mercado de pulgas. No me molestaba corregirlos. Una vez, Lily bromeó entre bocados de pavó: Isla probablemente tiene suficientes joyas viejas como para abrir una casa de empeños. Solo sonreí, me serví un poco de jugo de arándano y respondí: tal vez algún día. Podría haberlo dicho todo, sobre los importantes contratos de subasta, las asociaciones con museos, las tasaciones de 6 cifras. Podría haberles dicho que el brazalete de diseñador que Lily llevaba era una réplica mal hecha. Pero no lo hice porque a veces el silencio es la única corona que los pasados por alto pueden llevar. Al final de mi 5º año dirigiendo Silverlight and Ivy, comencé a enviar dinero en silencio a mis padres. Al principio eran $3,000 al mes, luego $5,000, luego $7,000. Cuando Lily cambió de carrera una vez más, esta vez a diseño de interiores, el mismo sueño que una vez tuve pero no pude pagar, mamá me llamó un domingo por la noche. Isla, dijo después de una pequeña charla cortés, la pensión de tu padre no es suficiente y la matrícula en Parsons es escandalosa. Estaba revisando una tasación de joyas de $400,000 en mi escritorio, asintiendo como si estuviera pidiendo dinero para la compra. ¿Puedes ayudar, solo por un tiempo? Tal vez $7,000 al mes. Por supuesto, dije simplemente. No mencioné que Lily no había terminado un solo programa en 6 años.
No pregunté por qué no estaba trabajando o solicitando becas. Configuré una transferencia mensual automática. Apoyo familiar, asistencia para la matrícula. Cada vez que salía el pago, me recordaba a mí misma que no lo hacía porque se lo merecieran, lo hacía porque podía, porque ahora era más fuerte. Isla Bennett. Mientras tanto, mamá les decía a los vecinos que vivía de forma tan sencilla como si todavía estuviera sobreviviendo con sopa enlatada y autobuses urbanos. Fingía no ver a Lily publicando selfies desde resorts caribeños con la leyenda: me lo gané después de un semestre difícil. En una cena de domingo, mientras trinchaba un asado, Lily sonrió con suficiencia. ¿Alguna vez pensaste en obtener un MBA, Isla? Podría ayudar con tu pequeño trabajo de joyería. Mamá no se rió. Ella asintió seriamente. Tienes razón. Necesitas un máster hoy en día para que te tomen en serio. Bebí mi agua, permaneciendo en silencio, sabiendo que acababa de firmar un contrato de $2,500,000 para autenticar piezas para la gran inauguración de una galería privada de Nueva York. Ellos no lo sabían, nunca preguntaron. En una de las fiestas de cumpleaños del novio de Lily, después de unos tragos, escuché más tarde de un cliente, uno de los invitados, que Lily se había jactado: mi hermana no tengo ni idea de por qué sigue buscando trastos viejos. Nuestros padres todavía la ayudan con el alquiler por lástima. No sentí tristeza, ni siquiera sentí ira, solo ese vasto vacío que sientes cuando estás parado en la cima de una montaña y te das cuenta de que tu familia nunca intentó escalar contigo, solo esperaron a que bajaras la cuerda. Permanecí en silencio como esos broches olvidados metidos en cajas polvorientas. Los tesoros más raros son los más silenciosos. Pero algo cambió cuando Lily publicó sobre su nueva recompensa: un BMW deportivo coupé de edición limitada, con un precio cercano a los $90,000. El trabajo duro vale la pena, decía su leyenda, llena de emojis. Mamá me llamó unos días después, con la voz llena de orgullo. ¿Viste, cariño? A Lily le está yendo tan bien, manejando todo sola ahora. Realmente está llegando lejos. Sonreí al teléfono, pero por dentro algo finalmente se rompió. No estaba enojada, no tenía el corazón roto, simplemente había terminado. No había planeado organizar el Día de Acción de Gracias ese año. Honestamente estaba planeando escaparme a algún lugar, tal vez a las montañas de Carolina, solo yo y un termo de café negro. Pero mamá volvió a llamar. Isla, cariño, no me siento bien. Nadie tiene ganas de cocinar este año. Todos esperamos con ansias las vacaciones, ya sabes. Y no me querían por quién era, me querían porque alguien tenía que hacer el trabajo. Hice una pausa por un momento. No te preocupes, dije. Yo me encargo. En realidad, ya había llamado a un servicio de catering de alta gama de Charlotte, el mismo que utilizo para las recepciones de subastas de mi empresa. Este Día de Acción de Gracias tenía un plan, y esta vez iban a ver exactamente en quién me había convertido. El equipo de catering que contraté se especializaba en cenas privadas para coleccionistas, menús de diseño personalizado donde cada plato era una obra de arte, desde el condimento hasta la última ramita de hierbas. Pagué todo con la tarjeta secundaria de mi empresa. Nadie lo sabía, nadie preguntó. Simplemente asumieron que de alguna manera había tenido suerte y conocía a algunos chefs. La mañana de Acción de Gracias, llegué temprano para prepararlo todo. Una hora más tarde, una flota de camionetas blancas entró en la entrada, hornos portátiles, bandejas de plata, vajilla de alta gama, incluso un diseñador profesional de mesas que arreglaba flores y velas como si fuera una boda. Lily vio al personal y se inclinó hacia mamá, susurrando lo suficientemente alto como para que yo la escuchara: ¿no es un poco exagerado? Parece que está tratando de impresionar a alguien. Sonreí para mí misma. Impresionar a alguien. No quedaba nadie a quien necesitara impresionar. Solo quería una comida de verdad, sin relleno en caja, sin pavo seco ahogado en salsa salada. La cena se sirvió justo a tiempo. La casa estaba llena: abuelos, primos, tías, tíos y, por supuesto, Lily y su último novio. Todos boquiabiertos por la comida, tomando fotos para Instagram. No dije mucho, solo serví vino, pasé platos y seguí sonriendo. A mitad de la comida, subí a mi antigua habitación para ver una subasta en vivo que se estaba llevando a cabo en Tokio.
Un cliente de mucho tiempo estaba pujando por un raro juego de piedras preciosas de la era Meiji, y no podía permitirme perderme ningún detalle. Inicié sesión en mi computadora portátil con los auriculares puestos, siguiendo las ofertas crecientes y las confirmaciones de autenticación. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Lily. Oye, ¿tienes un cargador de iPhone? Mi teléfono está a punto de morir, dijo, irrumpiendo sin mirar. Sus ojos se posaron en la pantalla de mi computadora portátil, paneles de cuentas, seguimiento de ofertas, informes de autenticación. Su mirada se congeló, luego se entrecerró. Sin preguntar, tomó mi computadora portátil. Vamos a mostrarles a todos en qué ha estado trabajando Isla en secreto. Antes de que pudiera detenerla, estaba a mitad de las escaleras, sosteniéndola como un premio. Chicos, miren lo que está haciendo Isla. La habitación se sumió en un silencio atónito y doloroso. En la pantalla, un saldo de cuenta comercial que mostraba $12,600,000. Un contrato de autenticación pendiente por $400,000. Informes trimestrales internos de Silverlight and Ivy que enumeraban ingresos multimillonarios. El silencio más espeso que la salsa. Mamá se rió nerviosamente pinchando su relleno. Oh, Isla probablemente solo está ayudando a alguien con el papeleo, ¿verdad, cariño? Me enderecé las mangas y di un paso al frente. No, mamá, dije con claridad, con voz firme. No estoy ayudando a nadie más. Soy la directora ejecutiva de Silverlight and Ivy. Operamos 3 oficinas en 3 estados, especializándonos en autenticación de antigüedades y tasación de bienes patrimoniales. Alguien dejó caer un tenedor. La tía Margaret jadeó. El abuelo se frotó las sienes con incredulidad. Lily se agarró al respaldo de su silla, temblando. Tú, ¿has estado sentada sobre millones mientras mamá y papá se ahogan en deudas por mí? Me volví hacia mis padres. Les he estado enviando $7,000 al mes durante más de 2 años. El rostro de mamá se puso pálido. La mandíbula de papá se apretó con fuerza. La voz de Lily se quebró en un sollozo. Deberías haberme dicho. Soy tu hermana. Se supone que la familia comparte. Miré a cada uno de ellos, los que una vez me descartaron, me ignoraron y me pasaron por alto, y hablé con cuidado. La familia no se trata de usar a las personas que subestimas. Cerré la computadora portátil con un suave clic y me dirigí hacia la puerta. Alguien gritó sobre deberes, sobre obligaciones. Papá golpeó la mesa con el puño. Deberías avergonzarte, ladró. No importa lo que hayas construido, sigues siendo nuestra hija. Las familias comparten todo. Examiné la habitación. Sus ojos no estaban orgullosos, estaban codiciosos, viéndome no como Isla, sino como una bóveda que acababan de abrir. Dije en voz baja. Ustedes simplemente nunca quisieron ver. Ni siquiera preguntaron. Me ajusté la chaqueta, levanté la barbilla y salí, pasando la comida, las copas de vino, las escaleras. Nadie me siguió. Nadie aplaudió. Nadie me felicitó. Solo el ritmo constante y seguro de los latidos de mi propio corazón en mis oídos, un sonido más fuerte que cualquier aplauso que pudiera haber pedido. Esta vez, ya no era la invisible. Era la que los dejaba atrás. Cada vez que llamabas llorando diciendo que no podías arreglártelas, no preguntaba por qué. No ponía condiciones. Simplemente enviaba el dinero en silencio. ¿Y así es como me lo agradecen? La voz de mamá respondió bruscamente. ¿Por qué no nos dijiste que tenías éxito? ¿Fue porque no querías ayudarnos o porque lo querías todo para ti? Apreté el vaso de agua manteniendo mi voz firme. Porque me acostumbré a ser invisible, dije en voz baja. Desde que nació Caleb, dejé de ser una prioridad. Cada premio que gané, cada examen que aprobé, se olvidaba porque tu hermano necesita silencio o tu hermano necesita descansar. Dirigí mi mirada directamente a ella. ¿Recuerdan cuando obtuve un puntaje perfecto en el SAT? ¿O cuando gané una beca completa? Mi voz se agudizó. ¿Recuerdan mi graduación de la escuela secundaria? No vinieron. Todos estaban demasiado ocupados viendo la feria de ciencias de 5º grado de Caleb.
Las manos de mamá temblaron ligeramente, los labios se movieron, pero no salieron palabras. Respiré lentamente deseando que mi voz no temblara. Y ahora que finalmente ven lo que construí sin su ayuda, su primera reacción no es orgullo, es ira, porque no lo compartí con ustedes. No es eso, interrumpió Lily desesperadamente. Estoy en shock. Me siento traicionada. No confiaste en mí. Me volví hacia ella, con expresión dura. Tú nunca confiaste en mí. Te reíste de mí frente a tus amigos. Les dijiste que vivía de mamá y papá cuando todo este tiempo era mi dinero el que pagaba tus semestres, tus viajes, tus vacaciones. Lily se congeló con los ojos muy abiertos, atónita de que yo lo supiera. La voz de mamá se quebró. Isla, no estoy tratando de pelear, pero no puedes acaparar esa fortuna y esperar que la familia finja que nada ha cambiado. Necesitamos ayuda. ¿Podrías crear un fondo para Lily? Quiere abrir su propia empresa de diseño de interiores. Levanté una ceja. ¿Quieren decir, dije lentamente, que quieren que financie otro sueño que podría durar 3 meses? Sin decir palabra, saqué mi teléfono, me desplacé rápidamente y toqué algunos botones. Acabo de cancelar las transferencias automáticas. La explosión fue instantánea. Isla, no puedes hacer eso, gritó mamá, levantándose de su asiento. Tu padre y yo contábamos con eso. Lily ni siquiera ha terminado su carrera. Me puse de pie, la silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. Entonces tal vez es hora de que lo haga, dije con la voz clara y tranquila. He estado sola desde que tenía 17 años. Si yo puedo hacerlo, también pueden hacerlo los demás. Nadie se movió para detenerme. Pero volví una última vez. Si la única razón por la que me quieren cerca es por el dinero, negué con la cabeza, entonces he terminado de comprar amor. Ya no lo necesito. Me fui sin abrazos, sin disculpas, solo murmullos enojados siguiéndome hasta la puerta. Al salir al aire fresco de noviembre, escuché a alguien gritar sobre abogados, alguien más murmuró, se arrepentirá de esto. Ni siquiera me inmuté. Cerré la pesada puerta de madera detrás de mí, y por primera vez en mi vida, me sentí libre. De vuelta en mi apartamento esa noche, mi teléfono zumbó sin cesar. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje. Los primeros fueron de mamá. Isla, estás destrozando a la familia. Necesitamos hablar. Lily tiene el corazón roto. ¿No lo ves? Ha perdido la fe. Se supone que la familia es a donde vuelves, no de lo que te alejas. Luego un mensaje de texto más frío y corto de papá. No sé en quién te has convertido, pero así no es como la familia trata a la familia. Para el mensaje 37 era Lily. Estás arruinando todo. Te arrepentirás de esto. Apagué el teléfono, colocándolo boca abajo sobre la mesa como si de alguna manera pudiera silenciar la tormenta. Pero al día siguiente me siguió. El correo electrónico de mi empresa se inundó de spam, no de extraños, sino de tíos, primos, incluso las esposas de los viejos amigos de papá, personas que solían decir, Isla, dulce, aunque no sea brillante. Llamé a Marcus, el abogado que había manejado los casos patrimoniales de mis clientes VIP. Cuando le mostré los hilos de mensajes, no parpadeó, simplemente asintió una vez. Necesitas una ruptura financiera limpia, dijo. Redactaré cartas de cese y desistimiento hoy. Le pedí que agregara una última línea al final de cada carta, el verdadero amor no viene con una factura. Una semana después, Lily publicó una larga leyenda críptica en Instagram. No todos los que tienen dinero tienen corazón. Junto a la leyenda había fotos antiguas, yo sosteniéndola de bebé, yo en su graduación de la escuela secundaria, yo en su cena de cumpleaños. Los comentarios se dividieron en dos bandos, algunos me llamaban un cajero automático sin corazón, otros preguntaban por qué una futura graduada de MBA estaba usando fotos antiguas para hacerse la víctima. No respondí. En cambio, abrí una pequeña caja de madera gastada escondida en mi armario, la que la abuela Marlene me dio cuando cumplí 15 años. Dentro había un collar de perlas vintage, una sola perla en una cadena de oro descolorida. Me lo abrochó alrededor del cuello, un pedazo de recuerdo, un pedazo de supervivencia, no porque fuera valioso, sino porque me recordaba que los tesoros más raros son los que nadie ve venir.
La abuela Marlene fue el único miembro de la familia al que no bloqueé. Cuando la llamé y le conté todo, no pareció sorprendida. Simplemente suspiró larga y profundamente. Finalmente hiciste lo que deberías haber hecho hace años, cariño. Permanecí en silencio, mirando por la ventana el horizonte gris. Continuó con la voz firme pero llena de la fuerza a la que me había aferrado desde que era pequeña. La familia no es la gente que te detiene cuando intentas volar. Has vivido en sus sombras durante demasiado tiempo. Es hora de que elijas tu propia luz. La semana siguiente la invité a quedarse conmigo por unos días. Llegó con una pequeña maleta floral y una lata de galletas de mantequilla que había horneado ella misma. Pasamos horas en mi sala de estar clasificando una colección de gemas que acababa de adquirir de Suiza, el tipo de colección que alguna vez hubiera estado fuera de mi alcance. Me vio trabajar con la misma sonrisa tranquila en su rostro, como si toda su vida hubiera estado conduciendo a verme realmente valer por mí misma. Después de que ella llegó, cambié todo. Cambié todos mis números personales, borré mis direcciones de todos los sistemas vinculados a Silverlight and Ivy. Mi recepcionista tenía instrucciones de rechazar a cualquier persona que se presentara como familia sin una cita. Firmé un contrato de arrendamiento para una nueva sede de la empresa en un edificio seguro, con cerraduras biométricas y seguridad privada. Un lunes por la mañana, mientras revisaba los planes de la exposición con un café, Marcus llamó. Parece que las cosas están tranquilas, al menos en el papel. Simplemente sonreí porque el silencio no significaba aceptación, significaba reticencia. Y ya no importaba. Ya no necesitaba su aprobación para existir. La abuela una vez me dijo, una verdadera joya no necesita gritar su valor, solo necesita dejar de enterrarse entre las rocas. Finalmente lo entendí. Había sido colocada en el lugar correcto y nadie me arrastraría de vuelta. Ese marzo me mudé a mi nueva casa, una modesta villa de mediados de siglo a las afueras de Madison, Wisconsin, con vistas al lago Mendota. No era llamativa, era privada. Tenía todo lo que necesitaba, una valla de seguridad, vigilancia con IA, una bóveda diseñada según las especificaciones bancarias y paz. Instalé mi oficina a mano, una cálida lámpara ámbar, un sillón de cuero suave y una estantería de caoba vintage que olía a librerías antiguas y sueños de la infancia. Por primera vez en mi vida, vivía en un espacio donde no tenía que encogerme, donde no tenía que atenuar mi luz para que nadie más se sintiera más grande. No más cenas dominicales llenas de indirectas veladas, no más fingir que me las arreglaba. Era completamente isla, y eso era más que suficiente. Inesperadamente mi empresa se fortaleció aún más después de la ruptura. Los clientes que habían visto las mezquinas publicaciones de Lily se comunicaron en privado, confiando más en mí por mi tranquila integridad. Una reconocida casa de moda de Nueva York me contrató para autenticar una línea de joyería vintage para una próxima exposición. Un museo europeo me invitó a unirme a un proyecto de restauración para revivir tesoros perdidos del siglo XVIII. Contraté a 2 nuevos especialistas, expandí nuestra oficina de Denver, firmé asociaciones con 3 importantes casas de subastas internacionales. En una reunión estratégica, mi director financiero dudó antes de decir, Isla, estamos en condiciones de adquirir una empresa más pequeña en el sur, si estás lista. Este podría ser un gran salto. Sonreí. Nunca había perseguido el poder, lo que siempre había querido era libertad. Una mañana brumosa me senté junto a la ventana del piso de arriba, bebiendo té negro, viendo a la abuela Marlene regar el jardín con su cardigan azul cielo. Se había quedado más tiempo del planeado y yo no le había pedido que se fuera. Una noche, mientras clasificábamos piedras preciosas, dijo, ¿sabes de qué estoy más orgullosa? Negué con la cabeza. No dijo mi título, no dijo mi carrera. Dijo, de que te mantuvieras fiel a ti misma, incluso cuando el precio fue alto. Sus palabras se quedaron conmigo. Pensé en todos los años que me había quedado callada tratando de ganarme el amor, todas las veces que intenté ser útil solo para ser vista. Ya no necesitaba eso porque la persona a la que necesitaba demostrarme algo siempre había sido yo misma. Mientras clasificaba un envío una tarde lo encontré, la horquilla de pelo de cisne con una piedra lavanda pálida del ático de la abuela. No valía mucho dinero, pero no tenía precio en significado. La envolví en terciopelo, la coloqué en mi galería privada y escribí una nota, para la chica que una vez se sintió invisible, te convertiste en una luz que nadie vio venir.
Poco después, llegó una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre patrimonio en París. Esta vez no dudé. No tenía miedo de eclipsar a nadie. No tenía miedo de ser vista. Era Isla Bennet, de pie bajo mi propia luz, con el anillo de oro blanco de la abuela, lista para contar mi historia, ya no para validación, sino para libertad. Porque la verdadera sanación no es solo sobrevivir a lo que te hirió, es negarse a vivir un día más creyendo que no era suficiente. Si te has quedado conmigo a lo largo de mi historia, gracias. Me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Alguna vez has tenido que elegirte a ti mismo, incluso cuando dolía? Comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa. No sanamos en silencio, sanamos al estar juntos. Si te conectaste con algo que viví, házmelo saber. Leo cada palabra. Y si hay un consejo que puedo darte es este: no tienes que seguir encogiéndote para encajar en lugares que te quedan pequeños. Tienes permiso para estar bajo tu propia luz. Siempre has sido suficiente.